Hermano, un feliz sábado, bendiciones. Hoy en este culto de adoración vamos a estudiar, como ven ustedes el título, las 4 bestias proféticas que están en el libro de Daniel capítulo 7. Pero vamos a comenzar con una pequeña oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos das para poder estudiar tu santa doctrina, aprender un poco más, Señor, sobre el libro profético de Daniel y ayúdanos a comprender que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros y sobre los oyentes sobre este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estudiar las 4 bestias proféticas para poder entender el ámbito profético también en el libro de Apocalipsis, del capítulo 13, todo lo que se refiere a la Gran Babilonia. Muy bien, vamos a ver en Daniel capítulo 7, versículo 1. Desde el versículo 1 vamos a estar estudiando los 20 y tantos pasajes para poder entender. Y algunos pasajes alternos que son contextos que nos van a ayudar a entender estos simbolismos del capítulo 7 de Daniel, del sueño de la visión o del sueño que tuvo Daniel, ¿no? Muy bien, entonces dice la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama, ¿no? Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Eso está en el versículo 1. Bueno, ya había muerto el rey Nabucodonosor y este fue el último rey de Babilonia. Fue el último rey de Babilonia. Entonces, en su primer año del gobierno de este último rey de Babilonia, Daniel justamente tuvo un sueño y que tiene que ver mucho justamente con la historia de este mundo en relación también con la iglesia cristiana. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el primer año de Belsasar fue en el año 553 antes de Cristo. Sabemos que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, el que lo antecedió, que era su abuelo, ¿no? Él gobernó desde el año 608, 606, 605 aproximadamente. La historia no se pone de acuerdo todavía, pero más o menos estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Entonces ya Daniel tenía más de 50 años en cautividad en Babilonia, que iban a ser por 70 años, ¿no? Pero ya era más o menos el año 50 y tanto que tuvo este sueño el profeta Daniel. En el versículo 2 que se lee dice, Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. En la versión Reina Valera del año 1990. ¿Qué vio en su visión de noche? Que los 4 vientos del cielo agitaban. Había como una marea, ¿no? Que agitaban el mar. Tremendo. O sea, había como una especie de tumulto, tempestad. Eso era lo que vio. Y en medio de esa tempestad. Entonces, en Apocalipsis 17:15 nos refiere cuál es el significado de la palabra aguas o mar, ¿no? En Apocalipsis 17:15 dice, las aguas donde la ramera se siente, que son pueblos, naciones y lenguas. Como ahí pueden ver en la ilustración, mar de gente. Ahora, en el meeting del de que está postulando para la presidencia de la República, hubieron un mar de 100,000 personas. A veces se escucha hablar así en los relatos de las noticias, ¿no? O en el estadio de fútbol, en la competencia entre Argentina y Brasil, hubo un mar de 20,000 personas. Así se habla, ¿no? Entonces, cuando se refiere a agua o mar, se refiere a multitud de gente o naciones, ¿no? Entonces, hay un contexto de Apocalipsis, Isaías 17:12, donde va dando el significado, ¿no?
dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. O sea, hace una comparación como bramidos de muchas aguas. ¿A qué? A multitud de muchos pueblos, ¿no? Otro contexto interesante. Entonces, mares significa naciones, pueblos, ¿correcto? Como está ahí en la ilustración. Daniel 7.2 también, ¿no?, manifiesta, ¿no? Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Otro contexto en Jeremías 49:36 sobre lo que es mar o vientos también. Traeré sobre Elam. Elam era una nación, ¿no? Una nación extranjera. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. O sea, se está refiriendo a los 4 puntos cardinales. Los aventaré a todos los vientos, o sea, soltaré a los vientos. Y no habrá nación a donde no haya fugitivos de Elam. Entonces, está hablando sobre sus juicios contra una nación, ¿no?, que había entrado en rebelión contra Dios. Pero está hablando de vientos, ¿no? Y dice, y no habrá nación a donde vayan fugitivos de Elam. Está hablando de un juicio, de una guerra, de algo que va a haber, ¿no? Sigue diciendo, haré que Elam se intimide ante sus enemigos y ante los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. El furor de mi enojo, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice el Señor. Entonces, cuando se refiere viento, ¿qué quiere decir? Espada, lucha, guerra, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que menciona el profeta Daniel, de lo que vio en visión de los 4 vientos, ¿no? Hacía gran agitación sobre el mar, ¿no? O sea, se refiere de que a ese tipo de acontecimiento histórico, ¿no? Vientos entonces se refiere a guerras. Lo que vio el profeta Daniel entonces era vientos de guerra en multitud de naciones, ¿correcto? Por eso dice acá, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo, o sea, guerras, agitaban el gran mar a los pueblos. Interesante. Entonces, eso va a hacernos entender más adelante los pasajes que vamos a continuar leyendo. Entonces, en medio de esa conmoción del mar y vientos, ¿no?, ¿qué vio? ¿Y qué cosa vio en Daniel 7.3? ¿Qué dice Daniel 7.3? ¿No? Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, ¿correcto? O sea, ¿qué subían? Del mar. O sea, esas bestias que vamos a ver ahora, ¿qué significa? Subían, emergían del mar, ¿correcto? ¿Pero el mar qué se refiere? O sea, que esas bestias subían de en medio o nacían de en medio de muchedumbres, pueblos, naciones. ¿Pero de qué? En medio de vientos de guerra. O sea, para que surjan esas bestias, ha tenido que haber guerra en medio de toda esa muchedumbre de gente. Vamos a ver. Ahí están viendo las 4 bestias que justamente el profeta Daniel vio en su sueño. Entonces, ¿qué cosa es una bestia? Vamos a ver en Daniel 7:17. Como dice la misma palabra de Dios, se explica a sí misma la interpretación. En Daniel 7:17 es bien claro, ¿no? Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra. Pero en la versión Vulgata latina, esto que hemos leído ahorita es de la versión Reina Valera, pero en la Vulgata latina dice, estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Se levantarán, ¿de dónde? Del mar. Y eso es la interpretación. Entonces, bestias que son reinos. Daniel 7:4. Entonces, para terminar hasta acá este punto, hasta el versículo 3, quiere decir que lo que el profeta Daniel vio, dice que surgían del mar de gentes en medio de viento de guerra, naciones, ¿no? Naciones. Ahora vamos a ver cuáles son esas 4 bestias o cuáles son, vamos a identificar esas 4 naciones imperiales que
que dominaban el mundo entero en la época antigua. Y eso ya lo sabemos porque en las escuelas, universidades, por medio del curso de Historia Universal, eso nos enseñan en la edad o etapa antigua de la historia de la humanidad. Versículo 4, ¿qué dice versículo 4? Bien claro, estamos estudiando la palabra de Dios. La primera bestia, ¿qué cosa era? Como un león y tenía alas de águila. Hasta ahí nomás, ya, porque es más largo. Bueno, una lectura rápida. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas. Sus alas de este leoncito fueron arrancadas. Lo quitaron, se quedó sin ala y fue quitada de la tierra. Y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ya, ese es el texto. Entonces la primera bestia era como, ¿cómo? No era, sino dice como, o semejante a un león y tenía alas de águila. Vamos a ver el significado. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, le quitaron, lo desplumaron, ¿no? Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, porque iba a gobernar un hombre. Ya sabemos quién es Nabucodonosor, en la historia, ¿no? Vamos a ver qué explica la Biblia el significado de león y a quién se refiere. Rebaño descarriado era Israel. Leones, ¿qué cosa? Lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. En la historia sabemos que el reino asirio, por medio de Sennacherib, ¿no? Dominó el reino del norte, que era Israel. Sabemos que en la época cuando Salomón murió, Israel se separó en dos partes. Por medio de Roboam gobernó el reino de Judá, ¿no? el reino del sur, el reino de Judá. Y el reino del norte lo agarró otro personaje que era criado de Salomón. Entonces, y eso fueron las 10 tribus de Israel que se fueron al norte. Entonces, el primer reino que cayó fue el reino del norte, Israel, mucho antes que cayera Jerusalén, que pertenecía al reino de Judá. Entonces, los asirios destruyeron y llevaron esclavos a las 10 tribus del norte. Por eso que dice ahí, rebaño descarriado era Israel, leones lo dispersaron. ¿Y a quiénes lo denomina? El rey de Asiria lo devoró primero. ¿Ya? Pero habla en plural, leones lo dispersaron. Entonces, ¿quiénes eran los leones? El rey de Asiria y el rey de Babilonia, que lo deshuesó después. O sea, las últimas 2 tribus, tanto el de Benjamín como el de Judá, fueron las tribus del sur, que justamente ya con la caída de Jerusalén, ya entonces Nabucodonosor fue quien invadió definitivamente Jerusalén, lo tomó y destruyó el templo y las murallas y la ciudad, ¿no? Y se llevó a prisioneros al rey Sedequías, ¿no? Entonces, los leones, la palabra de Dios lo menciona que son tanto el reino de Asiria como el reino de Babilonia. Entonces, vemos la interpretación de que el león, la primera bestia de Daniel, de las 4, el león representa entonces al reino imperial de Babilonia. Vamos a ver un texto de Ezequiel capítulo 17, versículos 3 y 12. Así dice el Señor, el Eterno, una enorme águila de grandes alas y largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo de un cedro. Di ahora a la casa rebelde, el significado. ¿Habéis entendido qué significa estas cosas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó a Babilonia. Entonces las alas de águila que tenía el león se refiere también al rey de Babilonia, ¿no? ¿Y que tomó a quién? A Jerusalén. Más claro no puede ser. La palabra de Dios ahí lo está revelando prácticamente el significado de la primera bestia del capítulo 7 de Daniel. Entonces, más claro no puede ser. Entonces, en conclusión, Babilonia es el león con alas de águila que tomó cautivo a Jerusalén y que fue el imperio universal desde el año 606 hasta el año 538 a.C. Vamos a ver ahora la segunda bestia, pero antes de pasar a la segunda bestia vamos a ver algunos simbolismos. Por ejemplo, podemos ver en arqueología
lo que se ha encontrado en la muralla de Babilonia, un león. Y eso es justamente la muralla de Babilonia, esa pared que se ve al león. Entonces también, y por la historia y por la arqueología, el león representa a Babilonia. Ahí tenemos otro ejemplo, el templo de la puerta de Ishtar, ¿no? Vemos el león en medio de, ¿cómo se llama? Del puerto del templo de Ishtar, la diosa de los babilonios. Ahí, ven ahí leoncitos. Ahora, pasamos a la segunda bestia. ¿Ya? ¿Ok? Daniel capítulo 7, versículo 5. Y aquí, otra segunda bestia. Deseo que al final, cuando se publique este video, ustedes dejen sus comentarios, algunas dudas, ahí en sus comentarios en Facebook o en YouTube, dejen sus comentarios. Cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejarlo ahí. Entonces, es importante ya para poder resolver sus preguntas. ¿Ok? Entonces, porque esto es un estudio. Daniel 7:5 dice, y he aquí, ¿no? La otra segunda bestia que también salía del mar, todos salen del mar, las 4 bestias salen del mar, ¿no? Y he aquí otra segunda bestia, semejante, ¿qué cosa? A un oso, la cual se puso más alta de un lado, o sea, que era medio chuequito, así, ¿ya? Así dice, la cual se puso más alta en un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. ¿Ok? Entonces, vemos ahí un oso medio raro con 3 costillas en su boca, ¿no? Tenía en su boca 3 costillas, ¿no? Entre sus dientes. Y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. O sea que esta bestia era muy feroz. Tragar, devorar, aunque esté empachado de tanta carne, de tanta comida, seguir tragando, pero esta bestia era muy feroz. Entonces, ¿quién es esta segunda bestia representada con un oso? Vamos a ver. Vamos a ver un episodio de cómo cayó Babilonia de manos de Medo-Persia, por eso que está acá en la imagen. Bueno, y esto lo relata Daniel capítulo 5, ¿no? La fiesta de Belsasar con todos sus príncipes convidados y también con rameras que fueron ahí justamente introducidas para hacer una orgía tremenda. Esa historia, pero un breve repaso nomás. Daniel 5:1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Borrachito era. Excitado, embriagado por el vino, Belsasar, el rey de Babilonia, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, ¿no? Hacía ya más de 50 años. Entonces, ¿para qué mandó a traer los vasos de oro? Para beber en ellos alcohol, cuando eran vasos sagrados del templo de Salomón, del templo de Jehová. Entonces, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Tremenda orgía. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Jehová en Jerusalén. Y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron entonces en ellos. O sea, para darse una gran vida, ¿no? Una francachela. Trajeron los vasos sagrados para justamente hacer esos tipos de desórdenes, ¿no? ¿Qué sucedió? En medio del festín, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. No era una mano de hombre, era una mano misteriosa. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, tuvo miedo, se le movían las rodillas, se le debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una con la otra. A gritos el rey mandó traer magos, caldeos y adivinos, vengan, por favor, vengan. Y dijo a los sabios de Babilonia, el que lea esta escritura y me muestre su significado,
será vestido, será premiado con vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será el tercero en el reino. El tercero, o sea, primero era él como rey, segundo su ministro y tercero el que iba a ser premiado, aquel que interpretase la escritura de la pared de la mano misteriosa, ¿no? Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y la escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso fue un idioma medio extraño. No era un idioma hebreo ni caldeo. Era un idioma misterioso. La interpretación. Entonces se acercó Daniel, ¿no? Daniel, todo humilde, dijo, no, ¿sabes qué? Tus premios que queden para ti, ¿no? Y esto es el Señor justamente que me ha ordenado que te diga, ¿no? Y la interpretación es esta, le dijo Daniel, ¿no? Al rey Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto por borracho, por todo. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado ¿a quién? ¿Y es dado aquí en el reino? ¿Alguien puede interpretar? A medos y a persas. A los medos y a los persas. Entonces, después del reino de Babilonia, iba a venir un segundo reino que la misma palabra de Dios ya lo está interpretando como hecho histórico, los medos y los persas. Entonces, esa es la segunda bestia que le sucede a Babilonia. Entonces, Dios había decretado de que, porque justamente se habían apartado de Dios los líderes de Babilonia, entonces Dios iba a ceder el segundo reino ¿lo iba a suceder a quién? A Babilonia. Esa misma noche, sigue diciendo el Daniel 5:31, esa misma noche fue muerto Belsasar. Esa misma noche, rey de los caldeos, o sea, rey de Babilonia. Y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue el fin de Babilonia, del león con alas de águila. Y entró entonces el oso que subía del mar. Entonces la historia ratifica lo escrito en la Biblia 100 años de atrás. Heródoto, el historiador Heródoto, el griego, ¿no? que es padre de la historia, ¿qué menciona en sus libros? Dice, los babilónicos se encerraron y se rieron del sitio, o sea, del cerco hecho por Ciro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en detalle. Pues tenían provisión como para 20 años, pues lo habían visto conquistar nación tras nación. Y él sospechaba y sabía que iba a llegar a ellos. O sea, él intuía ya de que los babilonios intuían de que los medos y los persas iban a intentar conquistar justamente la ciudad de Babilonia, esas murallas gigantescas. Y como ellos se sentían justamente seguros en ese cerco, pensaban de que nunca iban a traspasar esas murallas, ¿no? Y sigue diciendo el historiador, Ciro, al oír que estaban celebrando una fiesta en Babilonia, en la cual bebían y festejaban en toda la noche. O sea, eso es lo que pasó. Ciro, al ver que el sitio no tenía progreso, al llegar la noche, alguien le hizo o él mismo originó un plan que puso en ejecución. O sea, es difícil pasar la muralla. No se podía. Entonces hizo un plan, una estrategia. Colocó una parte de su ejército en el punto donde el río Éufrates justamente atravesaba por medio de Babilonia, por medio de la ciudad. Ahorita van a ver el plan. Colocó una parte de su ejército en el punto donde el río Éufrates entraba a la ciudad y la otra parte de su ejército donde sale el río Éufrates de la ciudad, ¿no? De Babilonia. En la entrada y en la salida puso ejército. Como pueden apreciar ahí, ¿no? Ahí pueden apreciar. Ahí en la parte de arriba hay gente que puso justamente donde el río entra, en la entrada de la ciudad. Y la otra parte de la foto de abajo, ¿no? Es en la salida del río, ¿no? Ahí puso en dos flancos. Entonces, con órdenes de marchar adentro de la ciudad tan pronto el río bajase lo suficiente, dice el historiador. O sea, tenían la intención de bajar el caudal del río Éufrates para poder pasar el ejército por debajo de las murallas de la ciudad.
Entonces se retiró con la parte de su ejército no armada, se dirigió al lugar donde entra el río y abriendo una zanja encauzó el río a un pantano, lo cual hizo un estanque. O sea, hizo estanques y desvió el curso del río, una parte, no todo creo. Entonces ahí desvió para que bajara el caudal y aprovecharan entrar en ese momento todo el ejército de los medos y los persas adentro de la ciudad de Babilonia, porque adentro estaba el rey celebrando un festín, ¿no? Y así sucedió. Aprovecharon, ¿no? Entraron el ejército a la ciudad. Entonces el río Éufrates bajó el nivel de agua de tal manera, dice, de tal manera que el agua le llegaba a la altura del muslo, o sea, por la rodilla, ¿no? Entonces, y la compañía que estaba en la parte donde salía el río, entraron, haciéndose pasar como miembros de la fiesta. O sea, se hicieron pasar como que eran babilonios también, ¿no? Sí, vamos ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron Babilonia en el año 538. Eso es lo que sucedió. Hasta las torres, como dice el dicho, hasta las torres más altas se derrumban, ¿no? Entonces, ahí está. Así entraron pues todos los babilonios, haciéndose pasar como que eran invitados. Y tomaron, ya una vez que entraron, ya no pudieron hacer nada los guardianes, ¿no? Y así pues entraron hasta el lugar de la fiesta. Ahí están entrando, cada vez están más hacia el centro, hacia el palacio de gobierno del rey. Así pues, las tres costillas, ¿qué se refieren? Vamos a ver, Egipto, Lidia y Babilonia. Medo-Persia, para ir poco a poco agarrando más poder mundial, conquistó los reinos de Libia, Egipto y Babilonia. Eso se refiere a las tres costillas, ¿no? Y entonces ya tomó todo ese ámbito. Justamente entonces las tres costillas significaba de que Medo-Persia dominaría esos tres reinos, ¿no? Lidia, Egipto y Libia, ¿no? Y todo eso abarcaría su imperio, ¿no? De los medos y los persas. Eso se refiere justamente, las tres costillas se refiere a esas tres naciones o tres provincias también. Entonces, el reino medo-persa gobernó desde el año 538 hasta el año 331, hasta la gran batalla de los Gaugamelas. Es interesante esa historia. Daniel 7:6. Seguí mirando, vamos a ver qué dice el versículo 6. Seguí mirando, dice, ¿no? Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder, También subió del mar este leopardito, pero con 4 cabecitas y sus 4 alas. Vamos a ver, ¿quién es esta tercera bestia representada con un leopardo? Después del reino de Medo-Persia, ¿qué reino le sucedió o le continuó? Vamos a ver el relato de Daniel capítulo 8. Ahí mismo va a dar su interpretación. ¿Cuál es el tercer reino que le sucedió a Medo-Persia? La misma Biblia tiene que explicar y la historia lo corrobora. Daniel capítulo 8, versículo del 1 al 3, ¿no? ¿Correcto? Entonces dice así, versículo 1 y 3 nomás. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, ¿no? En el tercer año del reinado, me apareció una visión a mí. Daniel, después de la que había tenido antes, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Acuérdense que esta visión, tanto de Daniel 7 y como de Daniel 8, que ahorita lo vamos a analizar así rapidito, fue antes que Babilonia fuese tomado por los medos y persas, más o menos entre 20 a 15 años antes. O sea que Daniel ya sabía cuál iba a ser el destino de Babilonia, y justamente Dios le había mostrado más allá, hacia el tercer reino, ¿ah?
Todavía viviendo todavía en los tiempos del primer reino, ya Daniel sabía quién iba a ser el segundo reino y quién iba a ser el tercer reino. Se había trasladado en visión hacia siglos, cuando todavía ni Medo-Persia todavía tenía poder, ni el tercer reino tampoco no tenía poder. Ahorita van a ver el significado del tercer reino, pero él ya lo sabía, así con nombre propio. ¿Cuál era el nombre de los tres reinos universales? Ya lo sabía. Por eso que Dios revela los secretos, revela. Entonces dice, el tercer año del reinado del rey Belsasar, rey de Babilonia, está hablando todavía en los tiempos que estaba vivo todavía, el último rey de Babilonia, me apareció una visión a mí, Daniel, después de lo que había tenido antes, o sea, de Daniel 7. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río, estaba junto al río. Tenía dos cuernos altos, ¿no? Uno era más alto que el otro, uno más grande que el otro, así, desigual. Aunque el más alto había sido el último en despuntar. Interesante. Vamos a ver el significado de eso. Mientras yo pensaba, un macho cabrío, otro segundo animalito, ¿no? Un macho cabrío vino del oeste, corría tan rápido, deprisa, que ni tocaba la tierra, prácticamente como volando, ¿no? Este macho cabrío tenía un cuerno notable ante sus ojos, un cuerno pero tremendo, así como lo ven en la imagen, una punta, se parece a un unicornio, ¿no? Pero esta no es la figura de un caballo, sino de ¿qué? De una cabra, de un macho cabrío, ¿no? Con su punta como de unicornio. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos, del primer carnerito, que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. ¡Pah! Así, hasta chocar. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo, se tambaleó y cayó a tierra. Entonces, terrible fue este segundo animalito, ¿no? Este segundo animal con punta de unicornio que destrozó a este otro carnerito de dos cuernos. Ahorita vamos a ver qué significa. Después, el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. O sea, no contento con chocarlo, lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Tremendo, o sea, tremendo. Y esa forma justamente de punta, ese sistema de batalla que tenía justamente este tercer reino, ¿no? En la batalla de Gaugamela, que utilizaban sus lanzas así en forma de punta, para que cuando viniera justamente el reino de Medo-Persia a querer atacarlo, a su contrincante, derribaban los carros de caballo de los medos, ¿no? Y automáticamente era derribado justamente el atacante. Y así destrozó. Ahorita vamos a ver la historia, es interesante. Ya, entonces, aquel carnero que viste con dos cuernos representa ¿qué cosa? Los reyes de Media y de Persia. Ese está en Daniel 8:20. Acá lo tengo la palabra de Dios, no solamente diapositiva. ¿Qué dice? Aquel carnero que viste que tenía cuernos, esos dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. O sea, los dos cuernos significan Media y Persia. Por eso que tenía dos cuernos. Interesante. Entonces ya está describiendo. Y está describiendo ya por adelantado. O sea, el rey Belsasar no sabía que los medios y persas ya iban a establecer su reino, pero el profeta Daniel ya lo sabía, pero lo tenía reservado. En su momento iba a revelarse. Daniel 8:21, ¿qué dice la explicación? Dice acá, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Aquí está. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es el primer rey de Grecia. Tremendo. La palabra de Dios es preciosa. Entonces, dice que el macho cabrío con punta de unicornio es Grecia. Y la punta es, ¿qué cosa? El primer rey de Grecia, que conquistó a los medos y los persas, que lo tiró a tierra, lo pisoteó. Entonces, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces, ¿qué cosa es según la historia? Alejandro el Grande, ¿no? Conocido como Alejandro el Magno. Entonces, el sentido que vio en visión el profeta Daniel, que el carnero con
punta de unicornio volaba con velocidad para destruir al reino de Medo-Persia, se refiere la rapidez de sus conquistas, la velocidad con que batallaba. ¿Saben qué edad tenía Alejandro el Magno cuando comenzó a conquistar eso? 26 años. 26 años ya fue cuando conquistó Medo-Persia, pero más antes tenía 23 años. En varias batallas, en Granico, en Iso, en Arbelas, ¿no? En el año, o sea, antes de conquistar justamente Medo-Persia, ahí en varias batallas fue triunfando poco a poco hasta acercarse más hacia el reino de Medo-Persia. La batalla de Granico en el año 333 a.C., la batalla de Iso también, 333, la batalla de Arbelas en el año 331. Entonces dice la palabra de Dios, Daniel 8:8. Daniel 8:8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar le salieron otros 4 cuernos, 4 notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, esa punta como de unicornio, ¿qué cosa? También llegó a ser quebrado. Llegó a ser quebrado. Y después que fue quebrado, salieron otros 4 cuernos, 4 cuernitos, ¿no? Notables. Y se esparcieron hacia los 4 vientos del cielo. Quiere decir que después de la muerte de Alejandro el Magno, ¿qué pasó? Le sucedieron 4 generales. Y los 4 generales, como Alejandro el Magno no tuvo hijos a quien heredar, entonces los 4 generales que tenía se apoderaron de todo el imperio, o sea, todo el imperio macedonio se fragmentó en 4 partes, y cada uno de los 4 generales tomaron justamente una cuarta porción de todo el territorio. Interesante cómo la palabra de Dios ya lo revelaba cuando todavía el primer reino de Babilonia existía, de quién iba a ser con nombre propio el segundo reino y el tercer reino. Es como decir, de acá a 200 años, como decirle yo acá, ¿no? De acá a 200 años, Brasil va a ser la siguiente potencia del mundial. Después de Brasil va a entrar otro país y va a ser Japón. Japón va a ser el tercer reino que va a dominar todo el mundo. Así como adelantarme. De aquí a 200 años, Brasil va a ser el imperio mundial. Y de aquí a 300 años, Japón va a ser otro imperio mundial. De esa forma, imagínense, cómo la palabra de Dios ya anticipadamente estaba revelando. Bueno, ahí lo ven al Alejandro Magno. Entonces, en el año, un poquito de historia nomás, en el año 331, ¿no? En el año 331, Alejandro el Grande, en la batalla de los Gaugamelas, en la batalla de Gaugamelas, justamente Alejandro el Grande, se unieron en una gran batalla tremenda contra el rey Darío, ¿no? El rey Darío, su ejército era 5 veces más que el ejército de Alejandro el Magno. Pero así Alejandro el Magno, con toda su estrategia militar, ¿no? Destrozó. El rey Darío huyó, se escapó, no lograron tomarlo en la batalla, pero huyó, pero ya no huyó a su sede en su palacio de gobierno, ya, sino se huyó, se escapó, fue fugitivo, mejor dicho, se escondió. Entonces Alejandro el Magno se fue de frente hacia el palacio de gobierno de Babilonia, de Medo-Persia, y ahí tomó todo el mando. Y después después de varios meses, el rey de Darío de Medo-Persia fue asesinado. Entonces así terminó el reino de Medo-Persia. Entonces así fue. Entonces los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Eso dice Daniel 8:22. Entonces los 4 generales son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, ¿no? Entonces, el reino del Lisímaco, pueden verlo ahí en el plano,
¿no? Que está bien claro, ¿no? Los 4 reinos que tomaron casi todo el Asia, ¿no? Todo el continente asiático. Entonces, Ptolomeo, ¿qué tomó? El reino de Egipto, Palestina y parte de Grecia, Lisímaco, Tracia, Asia Menor, y Casandro también parte de Grecia, y Seleuco parte de Asiria, ¿no? Parte de Mesopotamia. Ese es el reino que se repartieron. Entonces, desde el año 331 hacia el año 168 gobernó, ¿quién? El tercer reino, la tercera bestia que salía del mar, semejante a un leopardo que vio el profeta Daniel. Ahora, ¿qué pasó? Ahora vamos a estudiar el cuarto reino. ¿Qué dice Daniel 7:7? Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba, o sea, lo pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Qué tremendo, ¿no? O sea, esto ya no es una bestia normal que Dios ha creado, o sea, ya no es ni un oso, ni un león, ni un leopardo, sino es como un dragón feo, horrible, que nunca ha existido, ¿no? O sea, eso se refiere a las características, a la característica de ese poder tiránico que iba a ser justamente el cuarto rey. Entonces dice, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, ¿no? La característica de Roma imperial, ¿ok? Entonces dice, devoraba y desmenuzaba en sus conquistas, no tenían piedad. Tierra que pisaba era tierra conquistada, ¿no? Entonces era muy diferente de las otras bestias que Daniel vio antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vamos a ver qué simbolizan esos 10 cuernos justamente de esa bestia espantosa y terrible. Entonces, el imperio que después de Grecia obtuvo la hegemonía mundial fue Roma, la Roma de los Césares, ¿no? Entonces, la batalla de Pydna en el año 168 fue, ¿no? Al mando del cónsul Paulo Emilio, ¿no? Fue que conquistó a Grecia, ¿no? Entonces, el Imperio Romano llega a tomar poder en el año 168 antes de Cristo. Entonces, ¿qué representa entonces los 10? De sobra ya sabemos cómo es el Imperio Romano. Ustedes lo saben en historia quizás más, de hecho, más que yo, ¿no? Entonces, hay tantas películas, ¿no? Romanas, ¿no? Y ahí pueden ver el gran poder que tuvo casi por 500 años, por 5 siglos ha tenido el Imperio Romano. Mucho poder mundial, ¿no? ¿Qué representan los 10 cuernos? Vamos a ver. Daniel 7:24, ¿qué dice Daniel 7:24? Daniel 7:24, la palabra de Dios dice así. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué cosa? 10 reyes o 10 reinos, y tras ellos se levantará otro. Entonces, ¿qué significa? Que del Imperio Romano se iba a fragmentar, se iba a dividir en 10 reinos. Por historia ya sabemos cómo fue invadido el Imperio Romano, y finalmente en el año 476 después de Cristo, cómo cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces los 10 cuernos representan los 10 reinos bárbaros. ¿Quiénes fueron? Los germanos, los vándalos, los suevos, los sajones, los burgundios, los érulos, los ostrogodos, los visigodos, los lombardos y los francos, ¿no? Que es Francia, ¿no? Los 10 cuernos, entonces, esos son los 10 reinos. Roma, según la historia, fue la única potencia que se divide en 10 reinos por la invasión de las tribus bárbaras en el siglo III. Y esto produjo su caída en el año 476 después de Cristo. Roma de Occidente. Por historia sabemos bastante eso. ¿Qué sucedió en medio de esos 10 cuernos? ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios, sigue diciendo en Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba
los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía en medio de los 10, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, o sea, 3 de los 10. 10 menos 3 es 7. Y he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombres, y una boca que hablaba arrogancias, blasfemias. Qué terrible este cuerno pequeñito, que derribó, destrozó, tan poderoso era, que destrozó a 3 cuernos o a 3 reinos para adquirir el poder. Tuvo que derribar a 3 reinos que eran arrianos, eran antitrinitarios, a 3 reinos arrianos. Tuvo que derribar para que obtenga el trono papal. Entonces, tras de ellos, la interpretación, Daniel 7:24. ¿Qué dice Daniel 7:24? La interpretación. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Esa es la interpretación, ¿no? Como ya les estaba explicando por adelantado, de que ese cuerno pequeño derribaría a 3 reinos, ¿no? Daniel 7:25. Característica del cuerno pequeño. ¿Qué haría el cuerno pequeño? Ya una vez tomado el poder, ¿qué cosa haría? ¿Qué cosa, lo que le da la gana, haría este cuerno pequeño a sus anchas? Tremendo, ¿no? Dice, él hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo, o sea, al pueblo de Dios, quebrantará, perseguirá, intentará cambiar los tiempos y la ley. Imagínense, la cronología de la historia lo intentaría cambiarlo, y lo haría. Pero el tiempo de Dios nadie lo puede cambiar. Dios tiene su tiempo. Y también la ley. Y en su mano serán entregadas durante tiempos y la mitad de un tiempo. Esa sería la duración del poder del cuerno pequeño. 3 tiempos y medio. O sea, ¿qué cosa? 3 características. Hablaría contra Dios, perseguiría a los santos y cambiaría la ley de Dios. Entonces, ¿quién es el cuerno pequeño o qué reino es? Entonces, el cuerno pequeño, la ubicación es en el mismo lugar. Entonces, pero para poder justamente llegar a esto, para repasar, los actuales reinos bárbaros, ¿qué cosa es? ¿No es el viejo continente? Es Europa. Europa es el viejo continente. Europa fue justamente el mar que se agitaba en medio de los vientos de tempestades que Daniel vio. Entonces, el mar es el viejo continente europeo, parte de Asia también, parte de África. Todo eso fue el mar que Daniel vio justamente en visión. Entonces, surge entre ellos la época que surgiría el cuerno pequeño, sería después de los reinos bárbaros, ¿no? En medio de ellos, y derribaría a 3 de ellos, ¿no? Eso para resumir. Su obra principal, como hemos dicho, hablaría contra Dios, perseguiría al pueblo de Dios, cambiaría los tiempos y la ley, y tendría poder por tiempos y medio tiempo. Entonces vamos a ver la segunda parte, ¿ya? El surgimiento del anticristo, es tremendo. Entonces, el anticristo viene a ser, ¿qué cosa? El cuerno pequeño, ¿no? Que para asirse del poder, destruye a 3 reinos europeos. La ubicación, ¿qué cosa sería? Europa occidental, ¿no? La sede del papado, ¿no? La época en la que aparecería tras ello, es decir, una época posterior al año 476, ¿no? Fecha de la implantación de los reinos bárbaros, o sea, la fecha o el año de la caída del Imperio Romano de los Césares, ¿no? Entonces, veamos en la historia qué poder surge después del año 476. Dice un libro de Alejandro Flake, ¿no? Sobre la historia de la iglesia medieval, ¿no? Dice, de las ruinas de Roma política se levanta el gran imperio moral, dice, Roma papal, en la forma gigante de la iglesia romana. Es interesante, es otra frase, ¿no?
De las ruinas de la Roma política surge, ¿qué cosa? La Roma papal como el imperio moral, o que dice ser, o que pretende ser moral, ¿no? Hay otros, miren. La iglesia se había ido infiltrando en la sociedad antigua hasta el punto de ser en el occidente el único poder consistente que parecían los ojos de los reinos bárbaros. El imperio romano entró en una fase de desintegración. Había una anarquía, había muchos tumultos, por eso que Roma se debilitó. Hasta que desapareció en el año 476, Roma pasó de ser de la ciudad de los emperadores a la ciudad de los papas. Enciclopedia Océano. Entonces, Justiniano, el emperador del Oriente, todavía quedaba Roma de Oriente, quien había caído había sido Roma de Occidente, pero había todavía emperadores en el Reino del Oriente, y ese fue Justiniano, que gobernó en el año 527 al 565. Aquí hay un hecho histórico importante que ahorita van a ver. Fue Justiniano quien restauró en su plenitud, ¿qué cosa? El catolicismo, que le dio más empuje. Ahora, como lo quiere hacer también el presidente John Biden, o también Donald Trump, que también ha hecho parte de ese juego, también Obama. Entonces, el Justiniano moderno es el actual presidente Trump y Joe Biden, que le da todo, lo pone la alfombra al papado cuando va a Estados Unidos, o también cuando visita al Vaticano. Ellos son los justinianos modernos, ¿no? Que también Justiniano fue que en el año 538 le da toda la bandeja para que el Papa Vigilio I, en el año 538, sea el primer papa histórico con supremacía, con una supremacía mundial, ¿no? Entonces fue Justiniano quien apoyó al papado, ¿para qué? Para destruir a los tres reinos bárbaros, a los tres reinos cuya religión era arriana. Eso fue la historia así. Entonces Justiniano dio un edicto universal en el año 533, donde denominó al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes. Eso está escrito en el Código de Justiniano, libro 1, título verdadero y eficaz. Lo mismo que va a hacer el papado cuando decrete la ley dominical, que todos honremos a Roma. Cuando ha de crear la imagen de la bestia, los justinianos modernos, Estados Unidos vendría a ser prácticamente el Justiniano moderno, que creará la imagen de la bestia cuando saque un decreto dominical. Esa misma historia se ha de repetir. Entonces, en el año 538 fue justamente cuando el imperio papal se ubicó en el trono de la Roma imperial. Ahorita vamos a ir más de detalle, porque esto es muy delicado de lo que va a pasar en esta década. Pongamos atención al tema, hermano, no se vayan. Terminan hasta el final. Entonces, Arthur Stanley dice, los papas llenaron el lugar de los emperadores, así lo dice en su libro, en Roma, heredando su poder, su prestigio y sus títulos paganos. Es así, de sobra sabemos la adoración de las imágenes, las reliquias. Ahorita lo van a ver las tradiciones. Ahora, esto es lo que a mí me tomó mucha curiosidad, ¿no? Thomas Hobbes dijo, el papado es el fantasma del difunto imperio romano coronándose sobre su tumba. O sea, ¿qué cosa es el papado para este historiador? Es el fantasma, es el fantasma. Es el fantasma del muerto o del difunto imperio romano de los Césares, de los emperadores. O sea, lo que gobierna ahora es un fantasma. No se le llama emperador que se sienta en un trono, sino ahora es un papa que dice ser representante de Dios, que se sienta en el lugar donde antiguamente se sentaban los césares o los emperadores del imperio romano. Ahora, en el Vaticano, en el trono ya no está Calígula, ya no está Nerón, ya no está Domiciano, ya no está Tiberio César, ya no está Constantino, ya no está Diocleciano, ya no están esos emperadores, sino ahora están los jesuitas ahí en ese trono pontificio, como fantasma.
Igualito, como el Imperio Romano dominó al mundo de Europa, ahora el papado domina todo el mundo y lo va a hacer con el nuevo gobierno mundial. A la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, entregó su trono al pontífice. Lo dice otro historiador, profesor de historia, La Bianca, de la Universidad de Roma. Entonces, fue ese decreto que hizo en el año 533, Justiniano, declarando que el papado es obispo universal de todas las iglesias, sea de cualquier denominación. Entonces derriba a 3 este cuerno pequeño. Entonces, mientras los reinos bárbaros invadían el Imperio Romano, la iglesia los cristianizaba, pero juntamente con el cristianismo romano, el arrianismo se difundió entre los bárbaros, esa religión que niega la deidad de 3 personas bíblico, ¿no? Que niega la Trinidad, ya más claro, ¿no? Entonces, sin embargo, los pueblos germánicos terminaron aceptando el cristianismo en el siglo V y siglo VI. Poco a poco los imponía esa religión. De esa forma se los ganaba y así derribó tres cuernos, 3 reinos, ¿no? Y ahí están pues los reinos bárbaros, que es la actual Europa o la Unión Europea. Entonces los 3 reinos derribados, para que el papado llegue a obtener el poder, tuvo que derribar a 3, porque si no, no podía, porque eran 3 reinos bárbaros que se oponían de que el obispo, que el papa sea justamente el emperador moral universal. Entonces, el papado se dio cuenta, le dijo, Justiniano, ayúdame. Igual como ahora el papado dice a Estados Unidos, a los presidentes de Estados Unidos, ayúdame para apoderarme de todo el mundo, ayúdame. Así también lo decía los obispos, ¿no? Los líderes religiosos de aquel entonces. Justiniano, ayúdanos. Vamos a luchar contra los édulos, los vándalos y los ostrogodos. Los tenemos que derribar. Ellos son de religión arriana y se oponen de que el cristianismo, el catolicismo, llegue a ser justamente la religión oficial del mundo, de todo el imperio. Entonces, en el año 493, Odoacro fue vencido. En el año 534, Gelimer de los vándalos también fue destruido. Finalmente, los ostrogodos fueron destruidos o fueron derribados en el año 538. Así terminó la historia de 3. Entonces, cuando ya estaba libre el camino de estos 3 que se le oponían porque eran arrianos, entonces ya el papado dijo, por fin libre, ahora sí. Gracias, Justiniano, toma tus medios económicos, gracias por ayudarme, y ahora me siento acá. Así. Todo lo hacen con corrupción, con plata. Entonces, la supremacía legal reconocida del Papa comenzó entonces en el año 538, cuando los ostrogodos fueron derribados, el último reino, el último tercer cuerno, ¿no? Cuando se hizo efectivo el decreto del emperador Justiniano convirtiendo al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias, definidor de doctrina, o sea, la infalibilidad papal, y corrector de herejes, o sea, perseguir a los disidentes, ¿no? Entonces, Vigilio primero ascendió al trono papal en el año 538, bajo la protección militar ¿de quién? De Belisario, ¿no? Militar de Justiniano. Eso está escrito en la historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. Entonces, el papado llegó a la supremacía oficialmente en el año 538. Desde ahí comienza justamente el periodo de los tiempos y medio tiempo. En otras palabras, de los 1260 años de supremacía papal. Desde allí se comienza a contabilizar o contar 1260 años. Ya vamos a ver más adelante cuándo termina, en qué año termina los 1260 años. Su obra principal, ¿qué sería? Volviendo a repetirles, hablaría palabras contra el Altísimo, perseguiría al pueblo de Dios, cambiaría los 10 mandamientos y tendría poder por tiempos y medio tiempo. ¿Qué equivalente es a 1260 años? Ahí pueden ver al cuerno pequeño tan arrogante que se cree ser un dios, etc., ¿no? Hablaría palabras contra el Altísimo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Justamente el apóstol Pablo ya estaba definiendo lo que 500 años después, ¿no?,
aparecería un anticristo y daba las características de ese anticristo que iba a surgir 500 años después de la muerte de Pablo. Y dijo así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá por segunda vez, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo lo llama al papado? Hijo de perdición. Y da la característica. ¿Qué es lo que hace? Su obra. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, se levanta contra todas las doctrinas de Dios. O se hace objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo? Mateo 23:9. Vamos a leer en la palabra de Dios. Dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cristo bien claro lo dice, que aquí a ningún ser humano le llamamos padrecito, curita, papá lindo, papa. No. Cristo nos prohíbe. Es una blasfemia. ¿Ah? Todos los hombres son pecadores como nosotros, con tendencia al pecado, hermano, con inclinación a pecar, con inclinación, con malos deseos, con concupiscencia, con todas esas clases de bajeza. Todo ser humano es. Por más que trate de ser moralmente perfecto, tienen caída. Por eso que el Señor Jesús nos dijo que no llamemos Padre a ninguno. En la Enciclopedia Católica Pronta Biblioteca, en el volumen 2, página 26, hay un artículo que se llama Papa. ¿Qué cosa dice? Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, dice en ese volumen, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Qué destrozo. ¿No dice el apóstol Pablo que se sentaría en el trono de Dios? ¿No? En el trono del templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues ahí están las pruebas, hermano. De sobra tienen esas pruebas. ¿Ah? ¿Qué otra actitud blasfémica tendría? De perdonar pecados, hermano. Un hombre que puede perdonar el pecado. Más pecador es el hombre, hermano. Un pecador perdonando pecados. Hay que ser loco, hermano, para tomar esa actitud. Hay que ser insano. Vamos a ver un hecho histórico que sucedió cuando Jesús estaba en la casa de Pedro y él estaba enseñando. Jesús estaba enseñando doctrinas y había un mar de gente hasta en la puerta, estaba bien atestado que nadie podía entrar. Vamos a ver qué pasó. Cuando él entró otra vez en Capernaum, se oyó que estaba en casa Jesús. Entonces muchos acudieron a Jesús de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Trajeron un paralítico. No podían entrar, la puerta estaba totalmente llena de gente. Entonces pensaron en hacer una cosa. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura en el techo bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? O sea, tanta era la fe de ellos que como no podía entrar por la puerta, subieron al techo y hicieron una abertura, un hueco. Entonces por ahí bajaron la camilla con el enfermo, con el paralítico, para que Jesús lo sanara. Entonces, ¿qué Jesús le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, los cavilosos, los incrédulos. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no? Uno solo puede hacerlo, Dios. Así decían eso. Entonces, los judíos dieron la definición de lo que era blasfemia. Dice, un hombre haciéndose pasar por Dios y perdona pecados. Entonces la definición de blasfemia es siendo hombre, haciéndose pasar por Dios, porque aduce perdonar pecados. Y entonces eso es lo que hace el papado. O sea que si los judíos del tiempo de Jesús existieran ahora y hubiesen existido también en los tiempos del papado, hubieran dicho lo mismo que pensaron de Jesús.
¿quién es este hombre para que perdone pecado? ¡Qué asco, qué asquerosidad! Dirían. Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué dice la enciclopedia? Perdonar un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Los judíos justamente dijeron, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Pero lo que solo Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote también puede hacerlo diciendo, ego te absolvo a peccatis tuis. Así lo dice. Así en latín lo dice. Otro, Michael Müller. El libro El sacerdocio católico, página 78, dice, busque donde quiera en el cielo o en la tierra y no encontrará un solo ser creado que pueda perdonar al pecador. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico. O sea que en la tierra no podemos encontrar a nadie, solamente al cura nomás. Y si no existe cura ya estamos perdidos. Y Dios por la cura está sentado en los cielos. Así es lo que quiere decir ese libro. Qué blasfemia, ¿no? Otro, San Alfonso de Ligorio, en el oficio del sacerdocio, en la página 47, dice, en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra. Dice que los sacerdotes son otros dioses en la tierra. Porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace. ¿Por qué motivo? Por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Dice que el Papa le da autoridad a los sacerdotes para que perdonen pecados, en virtud de que él es representante de Dios o representante de Cristo en la tierra, ¿no? Otro, el Papa Inocencio III, ¿qué dijo? El sacerdote ocupa el lugar de Cristo. Pues al decir, ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente, ¿qué cosa? Dios en la tierra, porque perdona pecados. El sacerdote se transforma en Dios. Se sienta como Dios, dijo el apóstol Pablo, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué dice? San Juan 10, 30 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. No hay más cura o hombre que sea igual a la deidad, ¿no? Cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a Jesús. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras los he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me quieres apedrear? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por buena obra, por hacer milagros, por curar ciegos, por curar leprosos. Por eso no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Así le dijo. Así, porque los judíos no es que tenían la razón, sino que estaban tan ciegos, no sabían que Jesús era el Hijo de Dios, a pesar que Jesús le dijo que provenía del Padre, y por sus manifestaciones milagrosas, por sus hechos poderosos que hacía Jesús, no querían creer que Jesús era el enviado, era el Hijo de Dios, o el Dios encarnado. Por eso le dijo, por blasfemia te queremos apedrear, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Entonces, aquí más no vamos por el hecho histórico, sino por el significado de blasfemia, ¿no? Blasfemia quiere decir que siendo hombre uno se hace pasar por Dios. Por eso, como les dije, ¿no? O sea, como les dije, que si los judíos que le dijeron eso a Jesús hubiesen existido desde el año 538 hasta ahora, le hubiesen apedreado al Papa Francisco, a todos los papas que gobernaron, ¿no? O a todos los curas que están ahí en el confesionario perdonando pecados a las mujeres, a los hombres que van a divulgar sus intimidades, sus pecaditos, ¿no? Rézate 200 rosarios, el Ave María, y con eso ya quedas perdonado. Imagínense, todas esas barbaridades que dicen, ¿no? Los judíos ya hubiesen apedreado a todos esos curas que perdonan pecados. Entonces, el Papa Leo XIII, y este documento no tiene 1000 años, 1500 años, este documento es del año aproximadamente 1870, por ahí más o menos, este documento. Y mira, a pesar de que ya han pasado los siglos de oscuridad, los siglos de ignorancia de la Edad Media, ya en el siglo de las luces,
más o menos en el año 1870 que se escribió esa carta, mira lo que dice. Nosotros los papas en esta tierra ocupamos el lugar del Dios omnipotente. Así, hermano, así, bien claro. O sea, para aquellos que dicen, no, que cuando juzgamos a la Iglesia Católica era porque era la Iglesia Católica del tiempo de los ignorantes, del tiempo de la esclavitud, del tiempo donde la tecnología no estaba moderna. No. Este documento fue escrito en el año 1870, no solo es eso, también hay un documento del año 1964, ya hace 50 años, hace poquito, poco antes que el hombre llegue a la luna, después que el hombre llegó por Yuri Gagarin de Rusia al espacio estelar, después de su viaje fuera de la Tierra. Comenzaba a decir que el Papa es infalible, que no falla. Terrible. Entonces, Efesios 5:23, ¿qué cosa? Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. La palabra de Dios bien claro dice, el apóstol Pablo, que Cristo es cabeza de la iglesia y no papas, no nadie, no hombres. Hermano, por favor. El Papa León XIII entonces dijo, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Ahora, en otro documento también dice, el Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes, señor de señores. ¡Qué barbaridad, hermano! Todas esas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 17:14. Vamos a ver. En Apocalipsis 17:14, ¿qué dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Finalmente Dios va a triunfar y así va a caer ese cuerno pequeño definitivamente, hermano, que es el anticristo, el papado, la gran Babilonia. ¿Y qué haría? A los santos del Altísimo quebrantará, dice Daniel 7:25, ¿no? Las indulgencias. ¿Qué pasa con las indulgencias? La corrupción dentro de la iglesia nominal romana, ¿no? Que para yo ser para quedar perdonado mis pecados, ¿qué cosa? Tendría que dar muchas limosnas de acuerdo a mis pecados, ¿no? A la iglesia. Entonces Martín Lutero justamente protestó contra eso. El Martín Lutero dijo, de acuerdo a la palabra de Dios que dice en el texto de los romanos, que el justo por la fe vivirá, y eso es bíblico, no a través de indulgencia, no a través de comprar con dinero el perdón de mis pecados. Tremendo. La salvación es gratuita, por eso se llama la gracia de Dios. Gracia viene de gratis, quiere decir que es un don de Dios que no se compra por dinero. El justo por la fe, porque Cristo ya pagó con un gran precio en la cruz. Cristo ya nos compró, nos redimió de entre la tierra. Entonces, por la fe en Cristo, nosotros vivimos en esta vida. Todo, ya sea vida material, vida espiritual, todo vivimos por la fe, hermano. Y el justo, el verdadero cristiano, vivirá por la fe en esta vida, no de las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven, confiando en Dios, tanto para la comida, para el trabajo, para el estudio, para tu consagración. Por la fe vivirás, dependerás de Dios totalmente y no de hombres, hermanos. Tu alma estará escondida con Cristo. Esa es la forma de la vida del cristiano, hermano, y eso es lo que predicaba justamente Martín Lutero. Y Martín Lutero justamente un día 31 de octubre clavó sus 95 tesis, el Día de los Muertos, que se celebraba el Día de los Santos. Clavó justamente en ese día, en la puerta de la iglesia, ¿no? Donde todos iban ahí justamente a rezar a su santo, ¿no? Clavó las 95 tesis referidas a que el justo vivirá solamente por la fe y por la palabra de Dios. Entonces, eso fue un gran golpe contra la Iglesia Católica de aquellos tiempos. Eso justamente hizo temblar. Esas 95 tesis se publicaron en diferentes idiomas y esos ejemplares se distribuyeron por toda Europa y el trono de los papas tembló ante esas 95 tesis de Martín Lutero, que era la palabra de Dios misma. Y ahora dice que también a los santos del Altísimo perseguiría. Tomás de Torquemada, que fue un inquisidor español, fue implacable
y ese administró el trono de, ¿cómo se llama? El trono de la Inquisición. Por medio de ello justamente persiguió. ¿Qué hizo? Quemó a muchos cristianos en la hoguera. Para eso empleaba. Algunos los torturaba hasta decir basta, hasta que las flaquezas humanas ya no podían responder ante tanta carnicería, hermano. Así trataba la Inquisición, y todavía se llama santa todavía. Entonces la ley eclesiástica pública, que decía, la iglesia puede, por el derecho de Dios, confiscar la propiedad de los herejes, encarcelarlos y condenarlos a las llamas, el derecho para infligir los más severos castigos, incluso la muerte. Todo esto le pertenece a la iglesia. No hay ofensa más grave que la herejía. Por consiguiente debe ser desarraigada. Así de tan estricto será. La iglesia ha perseguido, solo un aprendiz, un principiante en historia lo negaría. Cuando la iglesia piensa que es bueno, él usó la fuerza física, lo usa para dominar, ¿no? Y mira, ahora, confianzudamente, en el año 2000, hace 20 años, el Papa que gobernaba, que fue Juan Pablo II, hizo noticia con un término que hizo: la mea culpa papal, perdonamos y pedimos perdón, dijo, pedimos perdón. Pidió perdón por todas las cosas que habían hecho, ¿no? Ahí algo dice, ¿no? Está pidiendo perdón, no por él, no por él y sus probables errores humanos, sino en nombre de la Iglesia Católica, de sus 2000 años de historia y de todas aquellas culpas institucionales que pesan como el plomo cuando cae al agua. El Papa está pidiendo perdón por las cruzadas, perdón por los exabruptos y horrores del Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, perdón por las quemas de libros, de ideas y de hombres, perdón por la intolerancia y la violencia contra los disidentes, perdón por las injusticias cometidas contra las mujeres, contra los marginados y contra otras culturas y otros pueblos, perdón en suma por las veces que los regentes de la Iglesia han contravenido, cegados por el poder, la máxima cristiana, amar. O sea, en otras palabras, el Papa Juan Pablo II dice, confirma lo que la historia justamente algunos niegan, ¿no? Tan cegados, pero el mismo líder de la Iglesia Católica admite de que han cometido atrocidades durante casi 2000 años en la historia, ¿no? Entonces, no hay mejor testimonio que de la cabeza misma de la Iglesia Católica. Y justamente Jesús dijo en San Juan 16:2 que los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Así, o sea, pensando que sirven a Dios, justamente matarían a los cristianos, ¿no? También dice la palabra de Dios que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué pasó? Los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿no? Que ahí ustedes ya los pueden leer más tranquilamente. Los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, es esto lo que les estoy pasando. No robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, ahí tienen justamente el resumen. Entonces, ahí vemos la comparación de los 10 mandamientos bíblicos, que es la Biblia, y el otro que es el catecismo católico. Entonces, ya esta diapositiva lo voy a subir hoy día para que ustedes lo puedan leer. Entonces, el segundo mandamiento de la palabra de Dios, que dice, ¿no? No te harás imágenes ni se inclinarás a ellas. En los 10 mandamientos del catecismo católico está eliminado, hermano, está eliminado. El cuarto mandamiento que dice la palabra de Dios en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ese mandamiento fue cambiado por la Iglesia Católica, por el catecismo católico, que dice santificarás las fiestas, en cuyo comentario el santificar a la fiesta se refiere también al día domingo, se refiere también a la misa y santificar las fiestas patronales. Así que puede celebrar el día de la Virgen de Guadalupe, el día de la Virgen de Santa Rosa, el Señor de los Milagros, etcétera, etcétera. Y cuántas santas católicas existen, ¿no?
Entonces, ahí ya lo pueden ver. Entonces, eso es lo que justamente se cumple la profecía que Daniel 7:25 dice que intentaría cambiar la ley de Dios. Y lo hizo, ahí lo pueden ver. El segundo mandamiento fue, ¿qué cosa? Eliminado, adorar las imágenes. Y el cuarto mandamiento, el sábado fue cambiado por el domingo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús referente a los 10 mandamientos? No penséis que he venido para abrogar o anular la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Jesús mismo dijo que ni una jota ni una tilde de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 no se cambiarían jamás. Pero ustedes ven ahí en la comparación que hice que la Iglesia Católica se tomó la atribución de Dios, ¿no? De cambiar y alterar la ley de Dios. Pero a pesar que lo han hecho en su catecismo, la ley de Dios sigue vigente y será vigente por toda la eternidad. Intente lo que intente hacer el hombre, no cuenta para Dios como válido. Pero sí, para muchos católicos, muchos evangélicos, eso sí lo está tomando como válido, porque todos guardan, la mayoría, el domingo, un día no santificado por Dios, hermano. Es un día espurio, no es un día santo. ¿Ah? La palabra de Dios, Génesis 1:3, dice que Dios bendijo, santificó y lo reposó el día sábado. Y lo hizo bendito 3 veces. En el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está santificado el sábado. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Es bien claro, hermano. Lucas 4:16, Jesús guardaba el sábado, ¿no? Lucas 4:16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga o en el templo y se levantó para leer. Jesús iba los sábados justamente para adorar a Dios, ¿no? Como hijo del hombre, ¿no? Y los días sábados era su costumbre estudiar la palabra de Dios, no mensajes baratos como se hace actualmente en tantos sermones, que no se habla la palabra de Dios, sino puras ilustraciones, puro sentimentalismo, puro lloriqueo, puro emocionalismo se predica en los púlpitos. No se predica la sana doctrina. Pero en Lucas 4:16 justamente Cristo agarró el rollo del profeta Isaías y se puso a leer el libro de Isaías, una profecía concerniente a él mismo, al Mesías. No cualquier baratija que ahora los pseudo falsos pastores predican y engañan a toda la iglesia. Así. Entonces, y así hay más textos donde justamente los apóstoles guardaban el sábado. Y esos, Marcos 2:28, que dice referente al sábado, Jesús. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Claro, así es. Los apóstoles también guardaban el sábado. Ahí está un texto de Hechos capítulo 5. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de esos temas. O sea, aprovechaban los días sábados de reunión para que los apóstoles enseñaran y predicaran la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los extranjeros, a los gentiles. Los sábados se reunían aún después que Cristo ya había ido al cielo. Entonces, el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, dice Hechos 5, ¿no? Entonces, si vemos esta prueba bíblica que el día sábado guardó tanto Cristo, la María y todos los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿por qué el mundo cristiano guarda el día domingo? ¿Quién cambió la adoración del sábado al domingo, hermano? Entonces, fue Constantino el Grande. Él se llamaba Pontifex Maximus, ese era su nombre. Hasta en sus monedas sale con esa denominación, Pontifex Maximus. Así se denominó el emperador Constantino. Estamos hablando del siglo III, el año 313, el edicto de Milán. Entonces, Constantino se convirtió en el año 312, se bautizó, pero se bautizó fingiendo ser convirtiéndose de pagano a cristiano, fingiéndose. Fue un bautismo externo nomás que se hizo, para que todo el mundo vea, oh, el presidente Donald Trump se bautizó en la iglesia adventista, oh, qué gran maravilla, ay sí, todos vamos a apoyarlo, y después te saca la marca de la bestia el día domingo para que tú lo aceptes. Bueno, si él se ha bautizado y él es adventista, él es nuestro ejemplo, entonces vamos a guardar la marca de la bestia el domingo. Amén, amén, amén. Como no estudias tu palabra, la palabra no investigas, haces caso a palabras de hombre.
Y así muchos caen. No son como los bereanos que estudian la palabra de Dios. Investigar por su propia cuenta, a ver si lo que dice el hombre es así conforme a la palabra de Dios. Todos como borregos. Ah, no, sí. Si él dijo, mira, él se bautizó. Y así muchos cristianos aceptaron la conversión nominal de Constantino. Eso fue lo que sucedió en la historia. Entonces ahí podemos ver la estatua de la visión que tuvo Constantino y una cruz que estaba ahí en el cielo. Tremendo. Era Satanás que hacía todas esas cosas, hermano. Entonces, Constantino se mantuvo al margen de las luchas por el poder que se manifestaron en aquel momento hasta que Magencio se enfrentó contra él. Cuando las tropas de esta irrumpieron en Italia, Constantino lo derrotó en varias ocasiones, siendo la definitiva la ocurrida en el puente Milvio en el año 312. Entonces, Constantino entró triunfalmente en Roma y se convirtió en Augusto de la zona occidental. Entonces, aquí relata la historia cómo justamente él obtiene el poder, ¿no? Y se bautiza, ¿no? Ahí vemos esas simbologías, ¿no? Entonces, Constantino hizo un edicto el 7 de marzo del año 321 relativo al día del descanso. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observancia del domingo. Desde el año, o sea, en otras palabras, el emperador Constantino hizo una ley dominical en el año 321. Qué curioso, ¿no? 321. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Hemos visto de que el sábado es el día de reposo. Entonces, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Es una pregunta, ¿no? La respuesta es porque la Iglesia Católica transfirió el domingo la solemnidad del sábado, ¿no? Eso está justamente en uno de esos libros, ¿no? El libro se llama Catequismo para Conversos. Se llama un manual que se instruyen, ¿para qué? Para que los católicos hagan su primera comunión, etcétera, ¿no? Y esas son las preguntas y esas son las respuestas que en su documento ellos enseñan así. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió el domingo la solemnidad del sábado. Así es. Entonces, ¿qué hay con respecto al domingo en la Biblia? Entonces, solamente existen 8 textos cuando se refiere al primer día de la semana en toda la palabra de Dios. Solamente 8 textos y son en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pero nunca en cada uno de esos 8 textos la palabra de Dios autoriza guardar el domingo. Nada, para nada. Son solamente hechos históricos que relatan como habiéndose sucedido, pero no para nada de que se ordene guardar el domingo. Ahí ustedes lo pueden ver en todos esos textos. Entonces, se cumple entonces que Daniel 7:25 dice que serían entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuánto se contabiliza entonces esa cifra de tiempos y medio tiempo? Calculando sale 1260 días. Un tiempo equivale a 360 días, ¿no? O sea, un año. Y tiempo se refiere a 2 años. Y medio tiempo, la mitad de un año. 180. Sumado todo eso, se refiere 1260 días de poderío papal. Entonces, durante 1260 días, dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. O sea, 1260 días que el cuerpo pequeño perseguiría a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Y sabemos que eso ha comenzado en el año 538, cuando el emperador Justiniano le cede el trono imperial, ¿a quién? Al obispo de Roma. Entonces ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, Apocalipsis 13:5 dice, y fue dada una boca a esa bestia, ¿no? Que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad para obrar durante 42 meses. 42 meses también dice Apocalipsis 13:5. Cuando lo multiplicamos por 30 días, porque un mes es 30 días, por 42 meses sale la misma cifra, 1260 días. Entonces, Daniel 7:25 dice que serían entregados en sus manos por 3 años y medio. Eso dice en la versión Dios habla hoy. Hay una clave profética.
¿Qué se refiere un día? En Ezequiel 4:6 dice, te he fijado un día por cada año. En Números 14:34 también un año por cada día. Entonces, a eso se refería cuando Dios justamente había castigado al pueblo de Israel, que como 40 días había estado en el desierto, 40 días, pero justamente pecaron por su incredulidad para entrar a la tierra prometida. Entonces Dios había dicho por medio de Moisés, así como están 40 días en el desierto y no creyeron en mi palabra, sino que desconfiaron, se rebelaron contra mí, entonces día por año te quedarás en el desierto. Como estaban ya 40 días, entonces iban a quedarse por 40 años vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces por eso le dijo, te he fijado un año por cada día. Ese era su castigo. Por 40 años o por 40 días iban a estar en el desierto vagando ahí por su incredulidad. Entonces la supremacía papal se refiere ya no a 1260 días literales, sino 1260 años, día por año, igual como pasó en Israel, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se inició? En el año 538, desde la época de Justiniano, ¿no? Que le da el poder al Papa Vigilio I para que sea el obispo de Roma, tenga poder mundial. Y eso, si lo sumamos al año 538, histórico, después de Cristo, más 1260 años, termina en el año 1798, ¿correcto? Entonces, 538 más 1260 dan 1798. ¿Qué sucedió en el año 1798? Ahí vemos el personaje de Napoleón. ¿Qué pasó con...? En ese tiempo, en el año 1798, estaba gobernando el Papa Pío VI, o Ángel Braschi también se llamaba. En el año 1798, el general Berthier, general de Napoleón, hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y se estableció uno secular. O sea, por 2 años no hubo papa. En el año 1798, justo cuando en el reloj profético de Dios de los 1260 años se cumplían, Napoleón le da una herida de muerte al papado, una herida de muerte. O sea, que el papado fue llevado en cautividad y por 2 años, hasta el año 1800, no se eligió ningún papa. Se cumple la profecía entonces en el año 1798. Entonces, Roma papal viene a ser entonces el cuerno pequeño, por todas las características que hemos estado estudiando, ¿no? Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló, ¿qué cosa? En pos de la bestia. Entonces, la herida mortal que sufre el cuerno pequeño, es eso lo que le hizo Napoleón al Papa en el año 1798. Y se cumple la historia. Por eso, la palabra de Dios dice bien claro, y Jesús lo dijo, y ahora lo digo antes que suceda, para que cuando eso suceda, crean en la palabra de Dios. Bien claro. Entonces, las cosas que fueron escritas antes se cumplieron históricamente. Por eso que tenemos que creer en la seguridad palabra de Dios. Otros muchos desestiman que la palabra de Dios fueron palabra de hombre. ¿Y cómo se cumplen las cosas anticipadamente? Se escriben anticipadamente y se cumplen la historia siglos después. La palabra de Dios es tan veraz, hermano. Ahora no hay pretextos, hermano. Muy bien. Hasta acá terminó todo el estudio. Espero que me hayan tenido paciencia, pero es bueno que lo haya tenido todo. Iba a hacerlo en 2 o en 3 partes, pero ha sido necesario correr para que este estudio sea completo. Esperemos que haya sido de provecho y vamos a terminar con una oración, ¿ya? Querido Padre Celestial, gracias por este estudio, que esto sirva de lección para poder, Señor, seguir adelante y aprendiendo cada vez más asuntos proféticos. Que tu Santo Espíritu siga iluminando y para poder, Señor, aprender otras cosas más mediante el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo y por la gracia que nos das. Te lo pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga. Un feliz sábado.